Puede abrir su Biblia conmigo y vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Bueno, ya hemos finalizado una serie, hermanos, que la pusimos como nombre Comprometidos con la Verdad. No sé si a usted le ayudó esa serie, comprometerse más con nuestro Dios, hermanos, a darle de todo de nosotros para nuestro Dios. Es como, por ejemplo, cuando usted reafirma el compromiso con su esposa. Con su pareja, ¿no? Entonces, pues ahora sí que decimos y vamos a meditar en qué hemos fallado y decimos, esposa, tenemos que hacer las cosas mejor, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra relación, nuestra comunicación, todo eso. Entonces, eso es lo que nos reafirma una vez más y por supuesto con nuestro Dios, hermanos. Tenemos que reafirmar nuestro compromiso, ese primer amor como está en Apocalipsis. El mensaje de Cristo Jesús a Apocalipsis dice, has de olvidado de tu primer amor. Y pues el compromiso, hermanos, yo creo que cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesús, en ese primer momento dijimos, oh, Señor, te prometo, y prometimos todo, ¿verdad? Prometimos muchas cosas de hacer para Dios, pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, a veces nos olvidamos y pues dejamos una vez más ese compromiso. Y hoy, el día de hoy, voy a compartir un tema individual. Ya Dios nos está inspirando para una nueva serie, pero yo creo que lo vamos a comenzar en el mes de mayo y a veces que pues el día de hoy vamos a compartir un tema individual. Está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a leer este versículo. Yo creo que al leerla, hermanos, ya nos daremos cuenta de qué se trata el tema del día de hoy. Usted me dice amén cuando ya estemos ahí. Amén. Ok, vamos a leerla juntos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a hacer una breve oración. Y sé que hemos orado, pero tenemos que depender siempre de Dios, hermanos. Bendito Padre, Dios, creador de todo, Señor. Tú diste tu Hijo, mi Dios, para ser crucificado, para ser sacrificado por mí, Señor. Así como este versículo dice, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, ayúdenos, Señor. Denme de tu gracia para poder entender y explicar de tu palabra también a mis hermanos. Bendícelos, Señor, mi Dios. Tal vez hay alguien que nos está escuchando también. Bendícelo, Señor, allá en su casa, en su hogar. Háblale, Señor, que no sea yo, mi Dios, sino que tu palabra que hable el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, porque es necesario tener unos oídos, porque tú muchas veces dijiste, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Gracias, Señor, mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Voy a leer este versículo en dos versiones más. Dice, mi antiguo yo, fíjese que dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En traducción lenguaje actual dice,
en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Hermanos, ¿cuántos estamos crucificados con Cristo Jesús? Eso quiere decir que ya no vive usted. Ya no es su voluntad. Ya no es lo que usted quiere hacer, mis hermanos, sino que es lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Pablo dice, ya no soy yo el que vive. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido muy bien esto, mis hermanos? La crucificación con Cristo significa la muerte, hermanos, o separación respecto del poder que nos dominaba en el viejo hombre, en el poder que nos dominaba para pecar. En la vida del mundo, hermanos, en la vida de tinieblas también fuimos separados gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros y nosotros también, porque ya estamos crucificados juntamente con Cristo Jesús. En ese momento, hermanos, que nosotros decidimos, porque fue una decisión, de crucificarnos juntamente con nuestro Señor Jesús, en ese momento a usted ya no le pertenece. O sea, nosotros ya no me pertenezco yo, ya no voy a hacer mi voluntad. Ahora tengo que hacer la voluntad de Dios. Ahora ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Ya no puedo decir, hermanos, es que yo soy así, es que a mí nadie me manda. Yo puedo hacer lo que a mí se me antoja, lo que quiero. Ya no, nadie puede decirme cómo hacer las cosas. Ya dependo solamente de mí. No puedo decir, no puedo expresarme de esa manera. Como cristianos, hermanos, ya no podemos expresarnos de esta manera. Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, hermanos, ya pertenecemos a Él. Ya no somos de este mundo. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que es nuestro Dios, de acuerdo a lo que ahora nosotros pertenecemos. Muchas veces, por ejemplo, los que les gusta el fútbol, en cualquier deporte, cuando se termina una temporada, hermanos, hay muchos cambios de jugadores, los equipos contratan otros jugadores. Entonces ahí hay un cambio. El jugador que fue comprado, por ejemplo, pertenece a las Chivas, ahora a la América, ya no puede seguir jugando con el uniforme de las Chivas, ¿sí o no? O el Real Madrid y Barcelona, ¿verdad? O otros equipos de básquetbol o de fútbol americano. Entonces, cuando ese jugador es comprado al otro equipo, ya no puede estar vistiendo el mismo uniforme. Y así nosotros, hermanos, fuimos comprados con precio de sangre y por lo tanto ya no podemos seguir viviendo como antes, como el viejo hombre. Ya no, hermanos. Una vez que nosotros tomamos esa decisión de tomar nuestra cruz, hermanos, ser crucificado con Cristo Jesús, ya no me pertenezco, ya no puedo hacer mi propia voluntad. Somos ya extranjeros, peregrinos en este mundo, ya no somos de este mundo, hermanos. Pablo a los Filipenses dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
¿Cuánto de nosotros esperamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Entonces mi ciudadanía está allá con Él, ya no es aquí terrenalmente hablando, es allá. Y por lo tanto, hermanos, si mi ciudadanía es allá, tengo que trabajar para estar bien allá, para llegar, para entrar muy bien allá, hermanos. Hay una alabanza donde, bueno, la cantamos, pero también es bíblico, está en la Biblia, ¿no? Cuando dice, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, dice el Señor. Bienvenido, entra al reposo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a esa ciudadanía, hermanos? Que es eterna, es celestial, no es terrenal, no se acaba, así como la palabra del Señor. Así como, hermanos, cuando nosotros decidimos crucificarnos junto con nuestro Señor Jesús, decidimos morir, decidimos tomar nuestra cruz, dijo el Señor, el que toma su cruz, dice, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros decidimos, cuando fuimos crucificados junto a nuestro Señor Jesús, hermanos, hubo una separación. Usted fue separado del pecado, de las tinieblas a la luz admirable y para siempre, hermanos. Así como, por ejemplo, cuando Adán pecó, dice que también hubo una separación. Él murió. Jesús le dijo, o Dios le dijo, cuando tú comas de ese árbol, vas a morir. El diablo le dijo, no vas a morir. Sí, vas a morir. Él murió espiritualmente para entrar en la carne, para entrar en una dimensión de pecado, hermanos. Él murió, fue separado de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado, por lo tanto, hermanos, cuando ellos decidieron comer de ese fruto, en ese momento fueron separados de Dios. Hubo una separación. ¿Cuántos de nosotros hemos leído lo que dice en Génesis? Echó pues fuera al hombre. O sea, ya no pudo estar del jardín, en ese jardín del Edén, ya no pudo estar ahí. Lo echó fuera. Ya no eres parte de mí. Aunque somos creación de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que nacer de nuevo, hermanos, para poder entrar. Ahora, cuando usted nació de nuevo, o sea, usted murió al pecado. Usted está crucificado juntamente con nuestro Señor Jesús. Ahora entonces, hermanos, por esta muerte en la cruz, nosotros morimos al pecado. Pablo dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. ¿Cuántos de nosotros tenemos hemos entendido eso, hermanos? Que ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Ya no puedo hacer. Porque ya estamos ahora en luz, hermanos, ya no estamos en tinieblas. Ya somos espirituales, ya no somos carnales, o aún todavía seguimos siendo carnales. No, debemos de ser espirituales. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros como hijos debemos también andar en espíritu, no en la carne, por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, es una de las tareas básicas de nosotros como cristianos morir al pecado. Cada día de nuestra vida tenemos que morir. ¿Cuánto nos acordamos de lo que Dios dijo o Jesús dijo en Juan 12:24? Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, te digo la verdad, dice, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce, dice, muchos granos. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos que morir. ¿Ok? Tenemos que morir en la carne para poder dar frutos del Espíritu. No sé si lo hemos entendido muy bien eso.
O sea, tenemos que morir vamos a explicar muy bien eso. Tenemos que hacer morir de los deseos de la carne para poder ahora dar frutos del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, amor. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, pero tenemos que morir, hermanos. Hace ratitos lo platicábamos, ¿no? Estábamos platicando, ¿sí o no? De eso. Entonces, hermanos, para poder morir, hermanos, al pecado, no debemos de esperar a que este cuerpo muera totalmente y en la tumba. No, hermanos, es hoy, cuando estamos totalmente en vida, ese momento tenemos que hacer morir nuestros pecados. La naturaleza de pecado que hay en nosotros ya no tiene control sobre nosotros. El mal, hermanos, ese viejo hombre ya no tiene control sobre nosotros. Ya es viejo, es un viejo hombre. Ahora tenemos que vivir conforme el nuevo hombre que Dios hizo a través del Espíritu. Tenemos que vivir ahora de acuerdo a ese viejo hombre. Romanos 6:6, vamos a leer Romanos 6:6. Está después de los Evangelios, después de Hechos, está Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, o sea, cuando dice sabiendo esto, que quiere decir que ya lo sabemos, que ya estamos enterados de esto. Bueno, ¿por qué no vamos a leer el 5? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Después dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué dice? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido juntamente con él, para que el cuerpo, ya lo repetí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso, hermanos, por eso es que es muy importante. El pastor Guillermo lo enfatizó eso, que un cristiano, hermanos, no puede quedarse sin servir al Señor. ¿Ok? Debemos de servir al Señor. Si nosotros no estamos sirviendo al Señor, es porque estamos sirviendo al pecado. Recordemos al rey David, ¿no? Cuando se quedó ahí en su casa, ¿qué es lo que hizo? No fue al servicio al Señor en la guerra, porque nuestra vida es una guerra constante, hermanos, con el pecado, ¿sí o no? Es una guerra constante con el pecado. Entonces, cuando el rey David se relajó, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Sirvió al pecado. Vio una mujer, ¿verdad? Y ahí, obviamente, fue instrumento para el pecado. Romanos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo. Todo lo que una persona fue antes de la salvación, ese viejo hombre, hermanos, está juntamente crucificado con nuestro Señor. Nuestro viejo hombre, lleno de pecado, murió una vez por todas y ahora estamos libres de su poder. Estamos libres de su poder, hermanos. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos aún controlados por ese cuerpo de pecado? ¿Cuántos de nosotros aún todavía hacemos esa voluntad del pecado? Bienvenidos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aún todavía hacemos eso? Colosenses 3:9 dice, vamos a ver Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice, ahí es parte del viejo hombre, hermanos. Dice,
no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nada más este versículo, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántos de nosotros aún todavía mentimos? ¿Será que aún todavía nos domina ese cuerpo de pecado, hermanos, para mentir, seguir mintiendo aún todavía? El otro día en el trabajo comenté a una señora, porque un muchachito siempre llama para no ir a trabajar, ¿no? Bueno, realmente no sé si es lo que le pasa, pero pues yo me pregunté, ¿será que realmente le pasa eso? Una vez dijo, no fue a trabajar porque dice que se le rompió el pantalón. Y fue a buscar en la tienda y no encontró, y llegó en su casa y ya su casa estaba cerrado. Bueno, ok, la pasamos, ¿no? Otra vez dijo que pues el tren lo dejó y ya pues ya no pudo llegar al trabajar. Y después otra vez habló que su casa se le prendió fuego y pues se quemó todo, ¿no? Y por eso no llegó a trabajar. Y la otra vez dice que lo atropelló un carro porque iba en patineta y pues bueno, entonces yo me pregunté, ¿será que todo eso le pasa al muchacho para no venir a trabajar? Bueno, y a veces nosotros así mentimos para no venir a la iglesia, hermanos. No, que pues no se me coció los frijoles o algo así. Por ejemplo, hoy en la mañana pude haber tenido una excusa para no venir a la iglesia, porque no había agua caliente, hermanos, para bañarme. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, me las ingenié ahí. Me acordé cómo me bañaba allá en mi pueblo, hermanos, y pues tuve que bañarme de esa manera. Sí, de poder calentar el agua y aguacalazos, ¿no? Y fíjese, y estaba meditando al respecto. Fíjese que pude bañarme con poquita agua. Imagínese cuando hay mucha agua, no hombre, toda la agua que desperdiciamos. Bueno, eso podría ser una excusa, ¿no? Bueno, ya no voy a ir a la iglesia porque pues no voy a bañarme y no puedo bañarme y así. Pero bueno, aquí estamos, hermanos. Entonces, en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, hermanos, para que el cuerpo de pecado sea destruido, no se refiere a nosotros destruir nuestro cuerpo, ¿ok? Porque el día de hoy, pues, podría usted ir a destruir su cuerpo, es cuerpo físico, no. Se refiere a la naturaleza de pecado dentro de nosotros. Es el que nos domina. Simplemente es un cuerpo donde está nuestra alma, ¿verdad? No es el cuerpo humano, no es el que usted se toca en este momento, no, sino que dentro de nosotros está la naturaleza de pecado. Nuestra naturaleza rebelde, hermanos, amante al pecado, esta la que heredamos de Adán, esa debe ser destruido. Entonces aquí el verbo traducido como sea destruido no significa ser aniquilado, sino derrotado, privado de poder. En otras palabras, ya no tiene poder sobre mí, ya lo puedo dominar. ¿Ok? Entonces, pero si yo le doy oportunidad, claro que me va a dominar. Es como, por ejemplo, volviendo a la mentira, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos pasa algo y rápido, ¿no? Es la naturaleza de pecado. Rápido actúa con una mentira. Entonces, usted, hermano, que usted ya es cristiano, digo, bueno, decimos no. Esa es la naturaleza, ese es del viejo hombre. Ya no debo actuar de esa manera. O por ejemplo, cuando nos hacen algo, ¿no? Rápidamente empezamos a sentir un sentimiento de odio. No, eso es de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Ya no debo actuar de esa manera. Debo de perdonar, debo de amar a mi prójimo, incluso a mis enemigos.
debo de amar. En otra versión, este versículo, Romanos 6:6, dice, sabemos que los que antes éramos, está en una versión, Dios habla hoy, sabemos que los que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedará destruido y ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Será que hay alguna diferencia entre nosotros? ¿Cómo éramos antes? Antes sin Cristo y ahora con Cristo. ¿Será que hay una diferencia entre nosotros? En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Los que son de... Entonces usted ha crucificado, hermanos, su carne, sus pasiones y deseos. Está crucificado en la cruz. Los que son de Cristo deben entenderse como los que pertenecen ahora de Cristo Jesús, los cristianos, aquellos que somos creyentes, que hemos depositado nuestra fe. Ahora los que nosotros ahora nos conducimos a base de la palabra de Dios. En Romanos 8:9, si quiere vamos a leerla, Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Él es que, dice, si es que, fíjese, vamos a leer esto. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjese, ¿qué es lo que dice aquí, hermanos? Mas vosotros, o sea que usted y yo vivimos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora dice, si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Cómo vamos a vivir, hermanos? ¿La carne conforme a la carne o conforme el Espíritu? Recordemos, hermanos, que este versículo que estamos tomando como base se refiere a un lenguaje figurado, crucificar la carne. No quiere decir que nos vamos a crucificar, no. Un lenguaje figurado, que tenemos que ser crucificados. Se refiere entonces a aceptar el regalo de salvación de Cristo, realizado al morir por nosotros en la cruz. Por tanto, hermanos, tenemos que abandonar la forma de vivir que causa daño a los demás y a nosotros mismos. Si queremos aceptar a Cristo como Salvador, hermanos, debemos apartarnos de nuestros pecados y clavar voluntariamente nuestros malos deseos en la cruz. Esto no significa que nunca más vamos a volver a sentir esos rasgos o deseos de pecar, hermanos. No. Ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos, como yo lo repetí hace rato, ¿no? Ahí vamos a realmente ver si realmente amamos al Señor. Como el domingo pasado, lo que hizo José, cuando la mujer, ¿verdad? Esa mujer que dice que lo decía todos los días, duerme conmigo. O sea, en otras palabras, ten relaciones sexuales conmigo, todos los días, todos los días. Pero ¿qué hizo José? Dice que él huyó, ¿no? Él huyó. Cualquiera, hermanos, cualquiera, sin Cristo Jesús, no, hombre, va a decir, como dice el dicho, ¿no? ¿A quién le dan pan quien llore, verdad? Antes de Cristo Jesús, hermanos, obviamente le decíamos sí a todo pecado. Entonces ahora nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos esa capacidad, hermanos, de decir no. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Aún todavía el pecado quiere hacerle las suyas con nosotros, hermanos. Con nuestra esposa, con los hijos, con los del mundo, con los que compartimos allá afuera. Cómo ellos hablan, cómo se expresan, la música que ellos escuchan. Entonces, cada día, hermanos, debemos entregarle nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control, clavándola en la cruz de Cristo. Y momento a momento, hermanos, aspirar el poder del Espíritu para entonces poder vencer a ese pecado, hermanos. Que el Espíritu de Dios haga en nosotros eso, que nos ayude, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Gálatas 5? Vamos a Gálatas 5, versículo 16, si no me equivoco. Sí, Gálatas 5, 16. Ahí su Biblia tiene un título, hermanos: la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos a leerla. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Si se da cuenta, ahí hay una batalla. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, escuchen, practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No quiere decir que no vamos a fallar en uno de estas, hermanos, sino que los practicantes, ¿qué quiere decir practicantes? Los que hacen todos los días, los que andan con enemistades, los que no se quieren, los que andan peleando todos los días. Esa es una práctica, hermanos. Los celos, las contiendas. A veces, por ejemplo, se expresan o nos expresamos como cristianos. A veces decimos: es que a esta persona o a este hermano no lo puedo ver ni en pintura. ¿Será que podemos expresarnos nosotros de esa manera? Que yo no voy a la iglesia porque si veo a ese hermano, no, hombre, mejor ni verlo. ¿Será que es permitido que nosotros, hermanos, podemos decir eso? ¿Expresarnos de esa manera? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Fíjese que lo que dice en Gálatas ahí mismo, 6:14. Y Pablo abunda en este sentido, hermanos. En Gálatas 6:14, ahora no solamente, hermanos, tenemos que crucificar los deseos de la carne, sino que también tenemos que crucificar lo que dice aquí en Gálatas 6:14, las cosas del mundo, las cosas que el mundo nos ofrece. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otra versión dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado.
y el interés del mundo por mí también ha muerto. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí, yo tanto como lo que practica, lo que hace, las tradiciones, las costumbres de este mundo o el sistema de este mundo ya está crucificado para mí y yo también para el mundo. O sea que en otras palabras está diciendo, como yo, por ejemplo, Edwin González ya no existe para este mundo. Como dijo Jesús, ¿no? Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Entonces quiere decir que ya no voy a hacer lo que el mundo me está ofreciendo hacer, al sistema de este mundo, cómo se está manejando este mundo el día de hoy. Eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de hacer muchas cosas por la familia, no, tengo que cumplir con los intereses, ¿verdad? O sea, tengo que cumplir con mi función en este mundo como cristiano que soy, pero ya no estoy envuelto en el sistema de este mundo. La cruz de Cristo, hermanos, que representa la horrible muerte que el Salvador sufrió por nuestra eterna salvación, hermanos, ahora esa cruz es una barrera o tiene que impedirme para no hacer lo que el mundo me ofrece. Eso tiene que ser una barrera para nosotros los creyentes. El mundo representa todo lo que se opone a Dios y a su reino y a su justicia, hermanos. Todo lo que el mundo representa. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3, ahí mismo en Gálatas. Dice que cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir rudimentos del mundo? Principio, también dignidad, el dominio, el gobernantes, magistrado, poder. ¿Cuántos de nosotros que sabemos que este mundo está gobernado por Satanás, hermanos? Por las tinieblas. Eso es lo que gobierna este mundo. Entonces aquí Pablo dice, yo cuando era niño estaba esclavizado bajo el poder del mundo, bajo el dominio del mundo, bajo lo que gobierna, lo que maneja, lo que mueve el mundo. En otra versión dice, así nos pasaba a nosotros cuando éramos menores de edad. Éramos esclavos de los poderes que controlan el mundo. En otra versión. En Dios habla hoy, dice, lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Solo basta ver cómo se maneja el mundo el día de hoy, hermanos, y nos daremos cuenta cuál es el poder que domina el mundo. En 1 Corintios 2:12, busquemos 1 Corintios 2:12. Primera Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay algo muy importante aquí, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que proviene de Dios. Eso fue cuando nacimos de nuevo, hermanos.
recibimos el Espíritu de Dios. Entonces ya no nos manejamos o nos envolvemos o desenvolvemos como el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Muchos podremos decir que es Satanás, ¿no? Este espíritu del mundo es el hombre en su estado natural. Se refiere a la mentalidad humana sin revelación de Dios. Es el espíritu del mundo. Porque de ahí nacemos, de ahí crecimos y con Dios nos ha dado inteligencia, pero lamentablemente nacemos ya en pecado, hermanos. Nacemos en pecado, por eso a los niñitos hay que corregirlos. No hagas eso, no digas eso, no. O sea, ¿cuántos de nosotros nos ha costado o hemos visto que a un niño le cuesta aprender malas palabras? O sea, es fácil, es automático eso. O cuando venimos aquí a Estados Unidos, ¿cuáles son las palabras que más aprendes más rápido? Pues las malas palabras rápido se te quedan. No necesitas escuela para eso. Entonces, ese es el espíritu del mundo. Se refiere a la mentalidad del hombre caído, del hombre que no ha recibido el Espíritu de Dios. O sea, entonces hay dos tipos de hombres, hermanos. En la humanidad están los hijos de Dios y las criaturas. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando dice Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura? No dice a todos mis hijos, a toda criatura. Dice para que se arrepientan de sus pecados. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento, hermanos. Entonces, ahí están los del mundo, ¿no? El hombre natural, en Corintios, ese cuando dice el hombre natural, Pablo dice ahí en el original dice el hombre animal. El hombre animal, el hombre que no ha recibido el Espíritu de Dios. En otra versión dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para poder, dice, entender lo que Dios nos ha dado. Fíjese. Entonces, para poder entender, hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando o enseñando el evangelio a nuestros hijos, pues si ellos no entienden, pues tenemos que tener paciencia y pedirle a Dios por ellos, para que Dios les revele, para que Dios les dé de su espíritu, para que ellos puedan entender. En 1 Corintios 3:19, fíjese que dice aquí, 1 Corintios 3:19. Estamos viendo, hermanos, que nuestros deseos carnales tienen que ser crucificados. Pero también no solamente eso, sino que el mundo, el sistema del mundo también tiene que ser crucificado. 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En otra versión, para poder entenderla, dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido, hermanos, hemos visto que hombres muy estudiosos, pues los filósofos o esos que son muy aletrados, ¿no? Ellos no quieren saber de Dios, porque se creen que saben muchas cosas. Por eso aquí dice, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. ¿Cuántos de nosotros hemos crucificado al mundo, el sistema de este mundo, o nosotros estamos crucificados al mundo?
Vamos a 1 de Juan 2, 15, 17. 1 de Juan 2, 15, 17. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí están, el que ya está crucificado también. Los deseos de los ojos ya debe estar crucificado. La vanagloria de la vida también ya debe estar crucificado. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, tenemos que crucificar también el sistema de este mundo, porque el mundo, ¿cómo se maneja el mundo? Con sus deseos de la carne, los deseos de los ojos, están viendo ahí, ¿verdad? La vanagloria de la vida, todos los que se creen superhombres o muy entendidos. Dice que toda la vanagloria de la vida, hermanos, no proviene del Padre. Tenemos que ser humildes, sencillos. Vamos a ver 2 puntos en este versículo. Entonces, los que convierten la cruz en su vida y su orgullo, hermanos, como dice Pablo, que yo no me gloriaré de nada, sino que en la cruz de Cristo, dice, los que convierten la cruz en su vida y su orgullo ya no aman al mundo ni se complacen en sus normas, valores, opiniones, honores y costumbres. 2. Estar crucificado con Cristo incluye la crucifixión al mundo. No se puede participar en la salvación y la gloria de la cruz de Cristo sin apartarse de todos los placeres terrenales que separan al corazón de la presencia de Cristo, hermanos. Hoy en día el sistema de este mundo está peor aún todavía, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos que cuando Cristo Jesús estaba crucificado en esa cruz, habían otros 2 hombres con él, ¿sí o no? 2 ladrones, 2 malhechores, dice la Biblia. Y yo me pregunto, y esto es para mí, yo me pregunto, allá como cristianos, acuérdense que los 2 estaban crucificados, ¿no? Son pecadores, eran pecadores. Uno de ellos dijo, pues nosotros sí merecemos este castigo. ¿Sí se acuerdan, no? Nosotros sí merecemos este castigo porque hicimos estas cosas, ¿no? Pero sabemos que uno de ellos reconoció su pecado. Y el otro no. El otro dijo, a ver, muéstrame si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Como cristianos, hermanos, ¿cuál de esos 2 somos? Podemos estar crucificados en la cruz junto con nuestro Señor Jesús, pero aún todavía haciendo las obras de la carne. Y no como el otro, que él se humilló, él reconoció su pecado, él dijo, soy pecador. Y por eso, acuérdate de mí, le dijo a Jesús. Entonces podemos estar en la iglesia, hermanos, pero aún decimos que estamos crucificados, pero aún queriendo hacer. Y queriendo a que Dios obre de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque es lo que hizo el otro. Quería que Jesús se bajara de la cruz y que después lo bajara a él. Y hay doctrinas que predican ese tipo de cosas, hermanos, esas herejías.
que reclaman a Dios, ¿verdad? Le reclaman a Dios, ahora queremos que tú hagas lo que has prometido, tu promesa, ¿no? En 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en la debilidad, vive por el poder de Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Pues también nosotros, dice, somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Por qué vamos a vivir, hermanos? Por el poder de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que morir. Una vez más, ¿cuántos de nosotros nos acordamos cuando Jesús estaba crucificado? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Aparte de, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él dijo, consumado es. Él le dio fin al pecado ahí, hermanos. Y entonces nosotros como cristianos igual, de la misma manera, debemos de decir, consumado es. Ya no vivo yo más para el pecado. Ya no soy yo, ya no debo de ser yo, sino que Cristo debe de ser en mí. Debemos de poder discernir, hermanos, cuál es el fruto de la carne, cuál es el fruto del Espíritu. Y cuando sentimos algo, porque todavía estamos en este cuerpo o estamos en esta naturaleza, ya lo leímos que son dos leyes, dice Pablo, que uno quiere ser el bien y el otro quiere ser el mal. Y así vamos a vivir todos los días. Uno quiere ser el bien, otro el mal. Uno cuando te mandan a hacer las cosas en la carne, no lo hagas, que lo haga alguien más. No, soy cristiano, debo de hacerlo, aunque sea lavar los baños. Tengo que hacerlo cantando alabanzas ahí, glorificando al Señor. Todo, hermanos. Entonces tenemos que hacer morir esta carne. Tenemos que decir, consumado ya fue. Yo para el pecado. Consumado es. De esta manera, hermanos, debemos también nosotros cumplir como nuestro Señor Jesús ha cumplido. Él entregó su cuerpo, hermanos. Hizo morir esa vieja naturaleza de pecado. Nosotros también debemos de morir. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Esta es una verdad, hermanos, posicional. Cuando Jesús murió al pecado, murió como nuestro representante, ¿ok? No solo murió como nuestro sustituto, es decir, por nosotros, Él en nuestro lugar, Él murió, ¿ok? Él murió por nosotros. Él fue nuestro representante. Él tomó nuestro lugar. Él dijo, no, yo voy a morir por ti. Por lo tanto, hermanos, cuando Él murió, nosotros también morimos. Él murió toda la cuestión de pecado, resolviéndola de una vez por todas. Todos los que estamos en Cristo Jesús, hermanos, somos vistos por Dios como muertos al pecado. Esto no significa que el creyente está sin pecado, significa que está identificado con Cristo en su muerte y en todo lo que su muerte significa, hermanos. Recordemos que la palabra muerte significa separación, ¿ok? No extinción, es separación. Cuando dice Dios, cuando dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere decir, estabas separado de mí, estabas sin Dios. Entonces, hermanos, la muerte física es la separación. Cuando nosotros nos morimos físicamente, es la separación del alma y del cuerpo, ¿sí o no? O sea, nuestra alma se separa del cuerpo, el cuerpo se queda ahí, en la tumba,
Ya nuestra alma ya no está ahí. Esa es la muerte, ¿no? Surge una separación. Por lo tanto, también nosotros, si ya estamos muertos al pecado, tiene que haber una separación del pecado, hermanos. Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la muerte espiritual es la separación entre una persona y Dios. ¿Ok? Cuando estamos muertos en pecados, estamos separados de Dios. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida Dios, hermanos? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que estábamos separados de Dios. Entonces la muerte al pecado, hermanos, es la separación del poder dominador del pecado en nuestra propia vida. Ya no tiene que hacernos ese poder de pecado, ya no tiene que hacernos hacer pecar. Anteriormente estaba hablando con una hermana, dice, no, lo que pasa que pues por lo que pasó, ¿no? Y dice, quiero sentir un odio, ¿no? Quiero sentir un odio, un rencor sobre esta persona. Le digo, no, hermana, eso no proviene de Dios, eso es de la carne, eso es del pecado. Son sentimientos, son rencores, es del pecado. Nosotros ya no debemos de ser así. Voy a leer otros 2 versículos para ya finalizar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otra versión dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Si ya hemos muerto al pecado, hermanos, quiere decir que ya estamos vivos para Cristo. Así lo dice Pablo. En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto significa que somos llamados a la santidad, a la adoración, a la oración, al servicio y dar fruto, hermanos. Eso tenemos que hacer nosotros. Estar vivos para Dios, glorificar a Dios, llamados a la santidad, adoración, adorarlo, tenemos que honrarlo, hermanos. Por eso en la alabanza los invitamos, hermanos, para que le cantemos a nuestro Dios. Para eso nosotros estamos vivos, hermanos. Cuando dice que estamos vivos para Dios, ya estamos muertos al pecado, ya estamos vivos para Dios, entonces significa que somos llamados a la santidad, a la adoración, a la oración, al servicio y dar frutos. Ahí en Corintios dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí significa, glorificar significa honrar, alabar, exaltar, enaltecer el nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reflexionemos y vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor. Perdona nuestras faltas, mi Dios.
si aún todavía somos practicantes del pecado, si aún todavía ese poder de pecado aún nos controla, mi Dios. Debemos de saber y tener muy presentes que el poder del pecado, Señor, ya no tiene que gobernar en nuestras vidas. Ya no nos tiene que mandar a hacer cosas malas, sino todo el bien. Tenemos que amar, tenemos que perdonar. Amar así como tú nos amaste, Señor. Perdonar así como tú nos perdonaste, mi Dios. Cuando la carne quiere hacer de las suyas, Señor, cuando queremos mentir, cuando queremos quizás no perdonar, no reconciliarnos, cuando sentimos envidia, cuando sentimos celos, cuando queremos entrar en contiendas con alguien, Señor, que nosotros sepamos controlar esos malos deseos de la carne, Señor. Porque esos deseos, dice tu palabra, que ya están crucificadas juntamente con nuestro Señor Jesús. Quiero ser, Señor, si el día de mañana muero, quiero ser como ese ladrón te dijo, Señor, acuérdate de mí. Tú le dijiste, hoy mismo estarás en el paraíso. Ayúdame a reconocer mi pecado, Señor. No ser como el otro que no reconoció su pecado. Es más, quería o te dio órdenes, Señor. Mi Dios, ayuda a tu iglesia, mi Dios. Ayuda a cada uno. Si hay alguien aquí, Señor, que no entiende, no comprende de tu palabra, Señor, ayúdelo, Señor. Dale entendimiento de tu palabra, Señor. Nosotros solamente podemos predicar de tu palabra, enseñar de tu palabra, pero la revelación proviene de tu Santo Espíritu, Señor. La revelación proviene de ti cuando tú lo quieres. Ayúdanos a sembrar de tu palabra. Nosotros solamente somos sembradores. El que hace crecer eres tú, Señor. Por favor, mi Dios, te pido que tú hagas crecer en mi corazón más de ti, Señor. En el corazón de mis hermanos, más de ti, Señor. Más a imagen de tu Hijo, Señor. Que nosotros podamos reflejar esos atributos de nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.